a cambiar de tema porque hubo un informe que publicó Greenpeace, ¿sí? La organización ambiental tan prestigiosa, y con los detalles la tenemos a Thaís Gadea Lara. ¿Cómo estás, Thaís? Te queda muy lindo ese pañuelo. ¿Cómo estás, Diego? Ay, muchas gracias. Me haces acordar a la... Bueno, esto, a ver, sacado de contexto, otra que Alberto Fernández. Sacado de contexto va a sonar mal, pero ese es el cariño que te tengo. Me haces acordar a la mamá de Mafalda. ¿A nadie más? Sí. Que era muy bonita la mamá de Mafalda y siempre tenía un pañuelito a nivel vincha. Bueno, perdón, me fui por las ramas. Bueno. Por favor, no, bueno, gracias. Es esto, viste, de arreglarte ahora desde ¿no? el home office haciendo Claro. televisión. Así que gracias por el cumplido. Bueno, yo te sigo trayendo argumentos para, ¿te acordás lo que el año pasado que todos decían de la pandemia es un respiro para el planeta? Sí. Yo te sigo trayendo argumentos de por qué no. Sí, me acuerdo que estábamos todos felices, que veíamos que en Gales las ovejas salían a caminar por el microcentro, ¿te acordás? Y esos mapas satelitales que mostraban que había menos polución, y vos no decías, sí, todo bien, pero que esto se mantenga, no que dure lo mismo que la cuarentena. Claro, ¿qué fue lo que se dio a conocer en el reporte que se publicó este mes por parte de Greenpeace, la sede de Sudeste Asiático? Es que hubo un rebote de la contaminación del aire entre lo que ocurrió el año pasado y este año. ¿Qué significa esto? Que sí, efectivamente, en abril, que fue el momento de pico de confinamiento a nivel mundial, es decir, cuando en la gran mayoría, ¿no? de los países había medidas de suspensión de actividades productivas, de transporte, digamos, de que estaban todos en las casas, bueno, se analizó ese mes y efectivamente durante el 2020 en el confinamiento hubo una reducción de los niveles de contaminación del aire, pero ahora, analizándolo en el 2021, no solo en algunos casos en algunas ciudades hubo un aumento de nuevo, sino esto que se llama como rebote, es decir, que se superó los niveles que había en la prepandemia. ¿Y esto qué tiene que ver? Con justamente cuando se reanudaron las actividades de la industria, principalmente de lo que es el sector energético y del transporte. Más precisamente, ¿qué es lo que se analiza a partir de este reporte? Lo que hace a los niveles del dióxido de nitrógeno, que justamente es este componente, ¿no? Que se libera a partir de la quema de combustibles, especialmente el que se utiliza para la industria, para la energía y para el transporte. Y para que esto se entienda visualmente, te traje algunas de las imágenes del reporte para que analicemos, ¿no? Algunas de las ciudades. Ahí estamos viendo, entiendo, Los Ángeles, ¿no? Sí, Los Ángeles. En Estados Unidos, en donde, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta ahí? Amarillos es menor contaminación del aire, y a medida que vamos yendo a naranjas y rojos, es mayor contaminación del aire del dióxido de nitrógeno. Entonces vos fíjate, lo que eran primero los niveles prepandemia, ¿no? Más rojo, que fue lo que ocurrió el año pasado, en donde se disminuyó notablemente, y qué fue lo que pasó en este año, ya en abril, en donde en este caso podemos decir que se mantienen, ¿no? Más o menos en relación con lo que fueron los niveles prepandemia. Acá no hubo un rebote. Si pasamos a la siguiente imagen, tenemos Bangkok en Tailandia. En este caso se volvió casi a los mismos valores que la prepandemia. Vos compará el primer cuadrito con el último, ¿no? Con el de 2021, y fíjate que casi ese centro rojo, negro, ¿no? Por así decirlo, estamos en los mismos niveles. Y en el tercer caso, en el Cairo, en Egipto, acá sí vamos a ver un notable rebote de casi de más del 60%. Es decir, que este año se superó no solo lo del año pasado durante el confinamiento, sino lo que ocurría en la prepandemia. ¿Y por qué es importante ver esto? Simplemente para, bueno, aumentó de nuevo la contaminación del aire, que era algo medio obvio. No, justamente lo que está marcando es cuáles son esos sectores en los que hay que hacer modificaciones. De nuevo, energía, industria y transporte, que hoy dependen de combustibles fósiles y que por lo tanto es relevante, ¿no? Para que haya una menor contaminación del aire, la transición hacia fuentes renovables y también las modificaciones en el transporte hacia vehículos eléctricos y hacia otras maneras, ¿no? De movilizarnos. Teniendo en cuenta también que cuando hablamos de contaminación del aire, Diego, no es solo a lo que afecta al ambiente, sino por sobre todo a lo que nos afecta a nosotros, en la salud, ¿no? En el contexto de una pandemia. De hecho, recordá que acá en el canal de la ciudad habíamos hablado el año pasado que en un estudio que se hizo en los Estados Unidos, las personas que históricamente habían estado más expuestas a altos niveles de contaminación del aire
eran las que tenían mayor riesgo de mortalidad si contraían la enfermedad del COVID-19. Entonces, pues fíjate cómo todo está relacionado con todo y por qué es importante, ¿no?, que sobre todo en las grandes ciudades se apliquen estos cambios de acciones para reducir la contaminación del aire. Tal cual, clarísimo, Thaís. Gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto. No, por favor, Diego. Gracias. Nosotros vamos a seguir hablando de otras cuestiones a nivel mundial. Ustedes saben que Joe Biden